quería hacer repaso a este libro que tengo aquí, que se llama Puerto Vicentini, Aldea de Pioneros, y fue escrito por Hugo Martín Pérez, quien se encuentra a mi lado. Hugo conoce muchísimo la historia de este lugar, de lo que en algún momento era Puerto Vicentini y hoy en Fontana. Hugo, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, mucho gusto. Bueno, esto fue formado en su comienzo por inmigrantes, ¿verdad? ¿Cómo fue la historia de este lugar? Sí, fue poblado por inmigrantes en una formación agrícola donde el gobierno a los primeros inmigrantes le asignaba un lote rural, o sea, 100 hectáreas y algunos 50 hectáreas de acuerdo a la familia. El primer núcleo poblacional se formó en torno de Puerto Vicentini, que tiene el nombre del libro, en 1878. Y fue una zona agrícola hasta 1900 en que se formó se instaló una fábrica de tanino. Y en 1916 se instaló acá la fábrica de los hermanos Fontana, con Fernando y Pedro Fontana. Es una fábrica que tuvo muchos años de actividad. Después, al cierre, se hizo una instalación de curtidos de cuero. La propiedad de Fernando Fontana, la fábrica, pasó luego a la Forestal Argentina, a Quebrachales Funcionado y a algo de cuero, Claro, lo último. Fue creciendo y evolucionando. Fue creciendo y cambiando de propiedad. Pero me imagino que, no sé, Vicentini, los hermanos Fontán, jamás se hubiesen imaginado que hoy, pasado el tiempo, iba a haber una ciudad tan desarrollada como esta. Claro, claro. Fontana tiene un buen trazado en 1916. Es un trazado urbano, con plaza, con calles, con manzanas así, damero, digamos, el sistema damero. Y tenía acceso, por supuesto, a la ciudad de Resistencia, ya entonces, 1916. ¿Huguito? En 1907 había llegado el ferrocarril y después el otro línea ferroviaria que era del Estado argentino. Claro. Sí, Diego, estamos escuchando. Hugo también te escucha. Bien, quería preguntarle a propósito de esto de la inmigración. Las primeras, olas inmigratorias que llegaron allí, tengo entendido, fueron fuertemente las españolas y las italianas. Y luego del resto de Europa fueron llegando, Bulgaria y de Europa del Este también, fueron llegando hacia allí. Quería preguntarles qué elemento, en qué lugar, dónde se encuentran estas distintas colectividades y cómo se va formando lo que hoy es esa ciudad. Bueno, la primera colonización del Chaco fue exclusivamente italiana o descendiente italiano, ¿no es cierto? Sí. Que son los que se radicaron acá en la zona de Puerto Vicentini y luego Fontana también. Toda esa actividad agrícola después se fue parcialmente transformando en industrial. Un poco más lejos de esta zona está Puerto Tirol, que es muy conocido por su famoso chamamé, también industrial y agrícola. También sobre el Río Negro, que le dio el nombre de puerto a estos lugares. En ese comienzo del siglo XX, ¿cuánto recién estabas hablando del ferrocarril? ¿En cuánto influyó el desarrollo, el crecimiento de ese ferrocarril, ese tren? Bueno, el ferrocarril es parte del progreso que, digamos que lo fundió al Puerto Vicentini, porque al llegar el ferrocarril en 1907 se dejó de utilizar el puerto. Además, era una época, en 1915-20, que empezaron los primeros camiones ya a circular también. Caminos precarios, pero estaban reemplazando al río. Claro, claro. Estábamos viendo algunas de las imágenes recién en las fotografías que tienen que ver con la historia de este lugar. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos de este lugar? De este lugar, bueno, mis abuelos maternos eran italianos. Mi madre ya no. Mi madre era nacida en Puerto Tirol. Y mi padre y mi abuelo paterno eran españoles.
Huguito. Así que yo tengo la sangre repartida. Repartida. Sí, Tamara, te estamos escuchando. Le quería preguntar a Hugo porque los inmigrantes han venido con un montón de conocimientos y de culturas y de tradiciones que se pueden ver reflejadas, me imagino, en la ciudad, en sus construcciones, en lo que comen, más allá de que los años pasan y ya muchos de ellos no estén. ¿Qué cosas podemos ver en la ciudad de estos inmigrantes que llegaron? Comidas, construcciones. Bueno, la primera producción que tuvieron acá, la más importante de los primeros años de la colonización, fue el maíz y sus derivados, especialmente polenta, se hacía pan también de maíz y otras cosas que nosotros conocemos, como mandioca, patata y verduras, la que corresponden, ¿no es cierto?, a la casa familiar, digamos, a la huerta familiar. En cuanto a las construcciones quedan muy pocas, porque al abandonar las construcciones algunas familias dejaron en el campo sus casas que eran antiguas y suelen informar que a raíz de los intrusos decidieron demolerlas. Entonces quedan muy pocas, muy difícil. Las primeras casas fueron de adobe, que no sé si conocen, es un ladrillo de barro que se deja secar al sol y con eso se construye la casa. No es un ladrillo cocinado. Hugo, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias por compartir la historia con toda la gente de todo el país y de todo el mundo que nos mira y enterarnos un poco más de la historia de Fontana. Bueno, gracias. Hugo Tocayo, gracias. Gracias, amigo, nos vemos.